Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Leli, baja un poquito porque está haciendo como un feedback. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Venimos a ti confiadamente, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos sostienes. Oh Padre Santo, y en esta mañana anhelamos escuchar tu voz. Tú eres un Dios bueno, para siempre tu misericordia. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú, conociendo nuestra necesidad, sea, Señor, hablándonos, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana queremos traer la palabra como los últimos tiempos, segunda parte, y nos vamos a ubicar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 14 en adelante. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 14. Vamos a hablar sobre las señales del fin, segunda parte, y nos quedamos ahí en Mateo capítulo 24 y vamos a ver de los versículos 14 en adelante. Y hoy también vamos a comparar lo que dice el Evangelio de Mateo con lo que dice el Evangelio de Lucas, como viendo la perspectiva de lo mismo en dos evangelios diferentes. El Evangelio de Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo. Vamos a leerlo hasta ahí y luego continuaremos leyendo la palabra del Señor. Si yo me voy al Evangelio de Lucas, ¿ok? Y nosotros vamos a ver que nos habla de verdad del versículo 12, pero ante todas las cosas, Lucas 21, 12. Y luego vamos a leer el versículo 20, Lucas 12, el 21, 12. Dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 21, versículo 12, dice: pero ante todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seré llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Versículo 20 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Amén. Como yo les dije a ustedes, hermanos, el domingo pasado, estamos hablando del tiempo del fin. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, tenemos que ver que a partir del año 70 después de Cristo, el reino de Dios que se establece con el inicio de la iglesia, cuando en Jerusalén el Espíritu Santo desciende hacia los 120 que estaban reunidos en el lugar, ¿verdad?, en el aposento alto, y ellos allí fueron revestidos de poder por el Espíritu Santo. Y más adelante, en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruye a Jerusalén, destruye el templo y dispersa a todos los israelitas por toda la tierra. Viendo eso, hermanos, desde ahí comienza el proceso del fin. En el año 70 es que comienza realmente, podríamos decir, la dispersación de los gentiles. ¿Y qué quiero decir con eso? El trato de Dios con el hombre, porque ahora el trato de Dios con el hombre se divide en dos áreas. Número uno, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Y número dos, aleluya, por la iglesia. Por la iglesia. El trato de Dios con la iglesia es diferente al trato de Dios con Israel. ¿Ok? Y es muy importante que entendamos esa división, porque hay cosas que son para el pueblo de Israel y otras cosas para la iglesia. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, ahí ese versículo, esos versículos que leímos, es referente a la iglesia. Y dice el Señor: y será predicado este evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación al hombre. El evangelio no es posiciones psicológicas, no es el trato de la bienestar del hombre por causa de las riquezas, por causa de las cosas materiales, sino que más bien las nuevas de salvación es la conclusión de que el hombre sea, aleluya, alcanzado por la salvación que Cristo ofrece en la cruz del Calvario, dando Él su vida por cada uno de nosotros, y derramada su sangre, entonces nosotros alcanzamos vida eterna. La iglesia no puede enfocarse en las
cosas que no son evangelio, sino que la iglesia hoy en día predica menos el evangelio y lo más que se habla es de superación, es de motivación, es de autorrecuperación, ¿verdad? De sentirse que tenemos soberanía. Y tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque Dios es el soberano. Y si nosotros entendemos la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nosotros somos servidores de Dios. Por lo tanto, nosotros ni declaramos, nosotros ni decretamos, nosotros no tenemos autoridad legal para echar, aleluya, y poder pelear, sino es que a través de Jesucristo, que es el soberano, que es el todopoderoso, en el nombre de Jesucristo se somete todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entendiendo eso, yo tengo que tener claro que yo tengo que predicar la salvación, y la salvación es que Dios, siendo soberano, se despojó a sí mismo de su gloria, se encarnó como un hombre y fue llevado a la cruz porque Él lo decidió. Él vivió sin pecado, como oveja que es llevada al matadero. Él se ofreció a sí mismo porque Él tenía poder de convocar las huestes celestiales y aniquilar a todas aquellas personas que querían llevarlo a la cruz. Pero Él no lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Y si yo entiendo eso, eso es lo que debemos de predicar. Que por medio de Jesucristo alcanzamos la vida eterna. Que no hay mayor esperanza que entender que en la eternidad estaremos siempre con el Señor. Que Pablo nos advierte y nos dice que si somos de Cristo, somos más que vencedores por medio de Él. Fíjense que lo dice, por medio de Él. No es que yo lo merezca, sino que por medio de Él, por el amor que Él nos tiene a nosotros, Él nos ha hecho más que victoriosos. Alabado sea el Señor. Y si nosotros entendemos eso, podemos ver, hermano mío, aleluya, alabado Dios, que si yo entiendo eso, yo puedo entender que yo no me tengo que estar quejando por lo que pasa en mi vida. Oye, hermano, entienda bien esto. Yo no le tengo que arrebatar al diablo nada, porque el diablo no me puede robar nada si Dios no se lo permite. Mi vida, yo no tengo pérdida, porque cuando yo digo pérdida es porque algo yo lo perdí, sino que yo tengo que entender que nosotros somos procesados por el Señor para que alcancemos bendición y vida eterna. Veamos este ejemplo, hermanos. La Biblia me relata que
Job le pertenecía a Dios. Por lo tanto, como Job le pertenecía a Dios, el diablo no podía tocar a Job. Alabado sea el Señor. Gracias, mi hermano. Gracias. Aleluya. Fíjense lo que le estoy diciendo, mis hermanos. La Biblia me dice que Job estaba en la tierra. Job era un siervo fiel a Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios siempre es el primero que habla. Entienda eso, hermano. Dios es el primero que habla. Y dice la Biblia en Job capítulo 1 que llegaron los servidores del Señor y entre ellos estaba el gran acusador. Así lo dice la Biblia. El diablo le llaman diablo, y diablo representa, o el nombre correcto de diablo o el sinónimo de diablo es acusador. Y la Biblia nos dice que Jehová Dios le dice a el engañador: ¿no has visto a mi siervo Job? Fíjese que el que pone la atención del enemigo a Job es Dios. Porque no es lo mismo tú conocer a Dios a través de lo que te diga la gente, que conocer a Dios a través de la experiencia genuina tuya. Y la Biblia dice que hubo una conversación muy interesante, y cuando vamos a Job nos damos cuenta que Job, el enemigo le dice: bueno, claro, él te sirve porque tú le tienes cubierto, tú lo proteges. Aleluya. Y si nosotros nos dejamos llevar por eso, dice la Biblia que cuando se le presentaron, el enemigo tiene que siempre reportar a Dios lo que hace. Porque no perdamos de perspectiva, hermanos, que Dios es soberano. El soberano de todas las cosas. Por lo tanto, por ser soberano, todas las criaturas, todo lo creado, tiene que rendirle una explicación a Dios. Y la Biblia nos dice en Job capítulo 1 que el Señor le pregunta a Satanás, que significa acusador, ¿de dónde viene? Y él respondió, Job capítulo 1 versículo 7, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: no has considerado, mire lo que es, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire que la atención de el diablo hacia Job fue puesta por ¿quién? Por Dios. Dios le dice: ¿no has mirado a mi siervo Job? Qué recto es y cómo le sirve a él. ¿Cómo me sirve a mí? Varón perfecto y recto lo llama Dios. ¡Wow! ¡Qué descripción más poderosa! Y dice la Biblia, versículo 9, respondiendo Satanás, Job dijo: ¿acaso teme Job a Dios a balde? ¿No le ha acercado alrededor a él
y a su casa y a todo lo que tiene. Y esto es una gran verdad, mi hermano. Los que le servimos al Dios de los cielos somos rodeados, somos protegidos y estamos, aleluya, con la cobertura del Altísimo, y nada nos podrá tocar a menos que Dios lo permita. Y lo interesante, y no me voy a enfocar en esto, pero quiero decirle que esto es parte del Evangelio que tenemos que hablar. Que la Biblia me dice que cuando Job lo perdió todo, Job dijo una gran verdad: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que entender, hermanos, que si yo entiendo esta verdad de la soberanía de Dios, aleluya, y yo tengo que entender de los propósitos de Dios en la tierra y para nosotros, todo lo que nos acontece es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, Él tiene un propósito mayor, que aunque yo no lo entienda, yo sé que mi Redentor vive y que Él tiene todo el poder para sacarme hacia adelante. Y aunque todo se vea negro, aleluya, todo se vea negro, no quedará para siempre en oscuridad. Anoche en casa se veía muy oscuro. Yo dije, va a caer tremenda aguacero. Y en eso quedó, en oscuridad. No cayó nada. A veces pensamos que las cosas se nos ponen difíciles, pero dice la Biblia, está quieto y conocer quién es Jehová. Muchas veces nos adelantamos a los acontecimientos. Ahora, volviendo a la lectura de Mateo capítulo 24, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso significa que en cada territorio del mundo se tiene que predicar la palabra del Señor. Y es importante que entendamos que esta predicación es del puro evangelio. No digamos del evangelio que se nos trae, que no es el correcto, sino que aquí se está refiriendo al verdadero evangelio que tiene que ser predicado en toda la tierra. Y yo creo, hermano, que una de las cosas que las redes, que la internet ha logrado, es que en los lugares donde era imposible que el evangelio llegara, a través de las redes sociales y otros medios, la palabra del Señor está llegando a todo el mundo. Creo, hermano, firmemente que estamos en este tiempo del fin. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, para entender esto que nos está diciendo el Señor. Daniel, aleluya, capítulo 9, versículo 27.
Dice la palabra del Señor: ¿lo tenemos? Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para entender esto, hermanos, tenemos que seguir también leyendo en Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Alabado. Vamos entendiendo esto, hermanos. Y si vamos a Daniel capítulo 12, versículo 11, nos dice el Señor: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Ok? Si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice Daniel, fíjense que el pueblo de Israel dejó de tener templo luego de que, ¿verdad?, vino Salomón y formó el templo, construyó el templo, y luego del templo que fue creado, Israel hizo lo malo delante de Dios. Y la Biblia dice que Nabucodonosor destruye a Jerusalén, destruye el templo. Más adelante, el medio persa trae los utensilios del templo y es profanado. Y por un tiempo se dejó de adorar a Dios en sacrificio, y Nehemías tiene que ir y formar, y luego de eso volvió el templo a destruirse, hasta que cuando Nehemías lo construye, el templo continúa, y es hasta el año 70 después de Cristo que el templo fue destruido. Y de ahí es que se habla en Daniel capítulo 11 que separó el sacrificio continuo. Después del año 70 después de Cristo, el general Tito destruye el templo, y de ahí en adelante Israel no tiene un lugar para sacrificar a Jehová. La Biblia dice que llegará el día en que Jerusalén va a volver a construir el templo para comenzar a sacrificar alabanzas a Jehová. Pero ese momento vendrá un hombre con mucho poder, con mucho, aleluya, milagros, con una estrategia diabólica. Fíjese, hermano, que el principal poder del enemigo es el del engañar. Tanto así que engaña una tercera parte de los ángeles del cielo, y es ahí donde se libra una batalla y es expulsado del cielo. Y entonces ese hombre inicuo
que dice la Biblia que es anticristo, y el anticristo representa el que es contrario a Cristo. Pero atienda, el pueblo de Israel está esperando un Mesías gobernante que lo libre de todas las acechanzas y de todos los enemigos, aleluya, que circundean y rodean a Jerusalén. Y entonces este anticristo tiene que ser del linaje de David, porque engañará al pueblo de Israel y él tratará de quitar todo lo que es de Dios para él impulsar su imagen. Y nosotros, hermanos, estamos ante ese gran acontecimiento. Cuando venga el momento, entonces dice que va a venir una persecución donde tendremos que huir. Creo, hermano, firmemente que la iglesia está en un momento, y ahí entonces el Evangelio de Mateo me empieza a hablar de lo que acontecerá. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuche bien, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Va a venir un tiempo, que es el tiempo en que estamos viviendo, de tan gran tribulación. Hoy, hermano, el advertido, dice la Biblia, ve el mar y se guarda. Tenemos que tener en claro que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo peligroso, difícil, donde seremos probados. Una de las cosas que vamos a ver es que, no sé si usted se da cuenta, pero el tiempo va avanzando más rápido que antes, y sigue teniendo 24 horas, 7 días a la semana. Eso no cambia, pero la continuo estrés, el tanto de sacrificarse, hace que las horas se vayan, aleluya, rápido. Y eso está diciendo que Dios va a cortar el tiempo ese, porque si Dios no lo acorta, nadie sería salvo. Mire el poder de la tribulación y de la manifestación demoníaca que va a haber en ese tiempo, que los que somos, los que le servimos a Dios, vamos a ser oprimidos por los ataques continuos de la mal contra los creyentes. Este es el tiempo que tenemos que orar más. Este es el tiempo que más buscamos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y creo, hermanos, que el enemigo está planificando que aquellos que, aleluya, no han entendido el tiempo que estamos viviendo, no se están preparando como deben de prepararse para el gran acontecimiento que vendrá. Y usted sabe que hoy en día hay muchos que por ahí quieren decir que tienen grandes poderes, grandes unciones, y que quieren quitarle la gloria a Dios para recibirlo ellos. Y hoy en día hay muchos falsos cristos por todos lados. Y a veces uno se pregunta cómo esta gente engaña a tantas personas.
y es que hacen grandes prodigios y grandes señales. Creo, hermano, que una de las cosas que el enemigo está haciendo es entreteniendo al pueblo de Dios con muchas cosas que nos las dan como de gratis. Pero quiero decir algo: nada en esta tierra es gratis. Nada en la tierra no lo dan por nada. Siempre hay un plan detrás de cada cosa. Por lo tanto, hermano, miremos que Dios nos advierte que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Y el Señor lo dijo. Yo lo he dicho antes, versículo 26. Así que os dijera: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Cristo vendrá, aleluya, de forma sagaz y rápida, que solamente los que han sido marcados con el sello de Jesucristo. Oiga, hermano, quiero que lo entienda: el sello del Espíritu Santo no es otra cosa que los que han recibido la llenura y la entera santificación de, aleluya, a través del Espíritu Santo. Esa segunda obra de gracia es la que nos marca, es la que nos, aleluya, nos ha marcado para poder ser arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo Jesús. Los que murieron no precederán ante nosotros, ellos serán los primeros, y juntamente con ellos nosotros seremos convocados en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y seremos arrebatados en las nubes, y allí el Señor nos espera para ser llevados al cielo, donde dice la Biblia que donde Él esté, nosotros también estaremos por toda la eternidad. Eso es para darle un gloria a Dios y un aplauso al Señor. Aleluya. Miren lo que dice el 28. Porque de donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Oh, aleluya. Habrá una gran manifestación. Pero en el versículo 27 nos dice que los que hemos sido marcados, los que hemos reconocido a Cristo, en ese tiempo no estaremos. Si nosotros nos vamos a la palabra, hermanos, entendamos que Dios nos llamará, que Dios nos convocará. Aleluya. Y dice la Biblia: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y de las señales entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en el 1967,
54. Las Naciones Unidas reconocieron el establecimiento de Israel como nación. Y a partir de la guerra de los 6 días, Israel comenzó a florecer. Y en los años 70 empezó el gran retorno de los pueblos, aleluya, del pueblo de Israel, de todas las naciones, regresando, aleluya, a la tierra de Israel. ¿Qué significa eso? Que a partir del 54 y el 70, y ya el 70, cuando la gente comienza a regresar de todos los pueblos, se cumple esta palabra cuando dice: de la higuera prended la parábola cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano significa, esto está diciendo, cuando las hojas salen. Nosotros aquí en Puerto Rico no vemos muy marcadas las estaciones del año, pero los que han vivido en Estados Unidos saben que en primavera empieza a brotar, aleluya, las ramas, las hojas y todas las flores. Entonces tú dices: ya estamos en primavera, y sabes que si estamos en primavera, lo más próximo que viene, ¿qué es? El verano. Y lo que Dios está haciendo en base de simbología, lo que está diciendo, así cuando usted vea que el pueblo de Israel florezca como nación, es entonces que se acerca la venida del Hijo del Hombre. Es cuando se acerca el momento de que será tocada la trompeta, y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y cuando habla de trompeta, no es la trompeta que nosotros conocemos, sino es el shofar, que es tocado. Aleluya. Y yo le dije a ustedes, no sé si lo dije el miércoles o lo dije otro día, que nosotros tenemos que tener en claro la fiesta de los judíos, porque Dios siempre se ha manifestado y Jesucristo se ha manifestado en las diferentes fiestas de los judíos. Y hay una fiesta muy particular que tenemos que velar, que es la fiesta de las trompetas. Y la última fiesta de la trompeta, el último día, se llama el Yom Kippur. Y el Yom Kippur este año se celebra el 27 de septiembre. El Yom Kippur representa el día de la última trompeta, y es el llamado a la santa convocación del pueblo de Dios por Dios para ser convocado para adorar a Dios. La Biblia es clara y dice que no sabemos ni el día ni la hora cuando Cristo venga, pero nos dice que estaremos advertidos y que no nos tomará por sorpresa, porque los que buscamos a Dios, Dios nos hará entender que pronto se acerca su venida. Y una de las señales mayores para esto es la apostasía de la iglesia. ¿Y qué es la apostasía de la iglesia? No es otra cosa que la iglesia se vuelca al pecado, que la iglesia se vuelca a la maldad, que la iglesia deja de ser santa y se convierte en profana, en aquello que sirve a Dios a media. Y Dios siempre exige la santidad de su pueblo, porque bien lo dice en Hebreo: sin santidad nadie verá al Señor.
Y algo que me suena mucho a mí en mi oído en estos tiempos es: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque algo grande viene. Hermano, tenemos que prepararnos. Esto no es meter el miedo, esto no es hacer a usted sentir, aleluya, que tiene que huir, que tiene que sentirse atemorizado, sino que al contrario, pronto viene Jesucristo a buscar a su pueblo. Y yo me tengo que preparar espiritualmente. Yo me tengo que preparar físicamente. Sabemos, hermanos, y las noticias nos dicen que las cosechas en el mundo este año, por causa del COVID-19, se ha sembrado una tercera parte de lo que normalmente se siembra en el mundo. Si eso es así, y por el efecto de la demanda, aleluya, y el precio, a mayor demanda y menor oferta, en otras palabras, si mucha gente pide arroz y hay poco arroz, el arroz se pondrá caro. Si hay mucha demanda de trigo para hacer pan, pero no hay mucho trigo, ¿qué pasará con el trigo? Y se cumple entonces una de las profecías mayores que nos señala de que Cristo viene, y es que el costo del salario, de la comida de una semana, aleluya, será muy grande y mucha gente no podrá pagar el salario o el pago de la comida de una semana. Y la Biblia es clara. Y estamos frente a ello. Estamos frente a grandes, aleluya, cosas que están cercándose, grandes profecías que nos advierten de la venida de Jesucristo. Y lo triste es, hermano, que la iglesia está dormida, que la iglesia se ha llenado de miedo, que hemos comprado toda teoría de, aleluya, de miedo. Pero siempre hay un remanente que le es fiel al Señor. Escudriñemos y estemos claros. El cielo y la tierra pasarán, dice el versículo 35 de 23. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. La gente está bien. Vaya a la playa hoy ahí en Combate para que usted vea, vaya a Boquerón. Cuando yo venía para acá, el montón de carros con jet ski por y para arriba. La gente está de fiesta. ¿Ah? Hoy la gente se casa y la gran mayoría se dan en casamiento. ¿Qué es eso? Que hacen todo lo que se supone que se haga en casa, en el matrimonio, pero no se casan. No toman ese llamado delante de Dios. Y dice la Biblia: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Como la iglesia y la gente, mucha gente de la iglesia y mucha gente se ha olvidado de que Cristo viene, se sorprenderán cuando acontezca. Entonces
Dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verá pues por qué no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, y aquí es donde tenemos que tener claro, versículo 43, pero sabe esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso en su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Dios nos está advirtiendo aquí es, hermano, que no nos podemos desmayar. Yo lo resumo de esta manera, y es mi estilo de vida. Yo vivo como si Cristo viniera ahora, pero trabajo como si se tardara 100 años. ¿Me entendió? Yo vivo como si Cristo viniese ahora. ¿Y qué significa eso? Me mantengo preparado. Trato de vivir una vida limpia y justa delante del Señor, santificándome y preparándome en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué significa eso? Buscando los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Orando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando, aleluya, cánticos que me lleven a Dios, manteniendo un estilo de vida donde mantenga lo que la palabra de Dios dice. Pero si yo vivo como si Dios no viniese y me halle haciendo lo malo, entonces tendré problemas, como dice ahí. Por eso tenemos que vivir como si Cristo viniese ya. Si tú supieras, oiga, y eso lo sabemos todos, si usted tiene una fiesta, invitó a gente que a usted le importa, usted no limpia su casa, ¿verdad que sí lo limpia? ¿Verdad que usted se prepara y tiene todo set para cuando llegue la gente? Porque yo creo que nadie invita a una fiesta a las personas y no limpia y deja todo sucio. Creo que eso nadie lo hace. Pues imagínense que el Dios de los cielos nos está diciendo: hay una fiesta que yo voy a ir contigo, pero no te voy a decir ni el día ni la hora. Yo voy a llegar. Prepárate para cuando yo llegue. ¿Qué vas a hacer tú? Pues tú tienes que mantener todo limpio para que cuando Él llegue esté ready. Pero hay gente que va a decir: ay, que se tardó. Ah, no, es que lleva mucho tiempo diciendo que viene y no acaba. Van 2000 años diciendo que Cristo viene y no acaba de venir. Ay, olvídate si ya no vino. Hay gente más atrevida que ha dicho que Cristo ya vino. Pero están en todo el error. Yo tengo que vivir como si Cristo viniese ahora.
y tengo que planificar mi vida como si Cristo se tardase en venir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener planes para el futuro, que yo me tengo que preparar para el futuro. Hay gente que han pensado no hacer nada porque Cristo viene, pues no tengo que hacer nada porque Cristo viene. No, hermano, no sabemos ni el día ni la hora. Lo que sí tengo que estar preparado es que esté bien delante del Señor. Si yo hago esto, entonces, como dice la palabra, el día que Él venga me dirá: buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que tener claro de que va a haber un día que tendremos que dar cuentas a Dios. Cuando aquí dice que uno será tomado y otro dejado, es una forma simbólica de decir que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque lamentablemente dice aquí que hay muchos que son hipócritas, que de frente son una cosa, pero de espalda son otra. Y la Biblia dice claramente que los siervos del Señor, y los representa como trigo, viven junto a los que no son fieles, ¿verdad? Que están sembrados, que se parecen, pero los únicos que saben determinar quién es el trigo y quién es la cizaña es el Señor y los ángeles de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros lo que tenemos que ver es que por los frutos los conoceréis. Así que seguimos hablando. Ya el domingo que viene vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Alabado sea el Señor. Y vamos a darle gracias a Dios. Y oremos para que estemos preparados. Y como yo les digo, hermanos, nosotros tenemos que estar listos para si somos arrebatados antes que pase toda la tribulación. Tenemos que estar preparados por si no es así y vamos a pasar por la mitad de la tribulación. También tenemos que estar preparados. Como yo les he enseñado aquí, hay tres casas teológicas que tienen puntos correctos. Yo creo que la iglesia no pasa por la tribulación. Pero si nos tocara pasar, debemos de estar preparados y resistir. O si tenemos que pasar la tribulación, con todo yo estaré en el Señor. En todo tiempo y en toda manera debemos de resistir el día malo. Y el que sea fiel hasta el final, dice la Biblia, este será salvo. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú seas fortaleciendo nuestras vidas, que estemos preparados para cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, que podamos escuchar el sonido del shofar y podemos ser arrebatados juntamente con tus escogidos. Gracias, Padre, por esta palabra y llévanos con bien, Padre. Bendícenos de manera especial.